Somos retransmitidos por Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1. El Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación fue creado en el gobierno anterior. Es una dependencia nueva y, como su nombre lo indica, busca fomentar la creatividad y la innovación relacionada básicamente a las actividades artísticas culturales. Con nosotros a esta hora de la mañana nos acompaña su directora ejecutiva, Lorena Robledo. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Byron. Gracias. Bueno, este instituto lo que busca es eso, ¿no? Proyectar, promover la innovación y la creatividad. Sin embargo, es un poco complicado acceder. Yo recuerdo que con el director anterior alguna vez conversé del tema. Y claro, están los fondos, están los proyectos, pero muchas veces los gestores culturales o los creativos no se enteran de esto o dicen que hay mucha traba, mucho papeleo, mucha tramitología y desisten, a pesar de que hay los recursos, porque son $2 millones, que es importante para reactivar a aquellos pequeños gestores culturales. ¿Cómo hacer para democratizar el acceso? Exacto. Desde el gobierno del encuentro, a través de las políticas públicas de María Elena Machuca, nuestra ministra de Cultura y Patrimonio, uno de los principales objetivos que tenemos en esta gestión es descentralizar los fondos. Descentralizarlos, sacarlos de Quito. Solo el 70% de los fondos se ha quedado en los últimos años solo en Quito, ni siquiera en Pichincha. Y queremos llevarlos al resto de las provincias. Hemos simplificado también las bases. Antes eran alrededor de 27 páginas, muy difíciles de digerir, de leer, de entender. Las hemos simplificado, tienen alrededor de 7 páginas, ahora es mucho más digerible la información también. Es mucho más amigable incluso a la vista, ¿no? ¿Cómo pueden acceder? ¿A través de qué portal? A través de www.convocatoriascreatividad.gov.es. A ver, repitamos la dirección a ver si las personas que nos escuchan hay algún interesado para que lo pueda anotar. www.convocatoriascreatividad.gov.es. Ok, ahí entran y ahí hay todos los links para colgar la información, el anteproyecto, información personal del interesado. Exacto, están divididas por artes, ¿no? Tenemos artes visuales, cinematográficas, artes escénicas, música, líneas transversales, y ustedes pueden ver en cuadritos diferentes, hacen clic y se despliegan todas las líneas. Son 16 líneas de fomento que se estrenaron, prácticamente las sacamos el 30 de noviembre y estamos, depende de cada línea, hasta finales de enero. ¿Ya podemos nombrar cuáles son esas actividades a las cuales pueden acceder? Las actividades. Me refiero a las categorías, es decir, las líneas. Literatura, cuentos, narrativa, qué sé yo, audiovisuales, el documentalista, etcétera, etcétera. Tenemos 16 líneas diferentes que se dividen en desarrollo, producción, preproducción, para documentales, ficción, escritura, literatura. Hay diferentes, o sea, yo creo que lo mejor es entrar a la página, leer cada uno y ver en qué aspecto el proyecto de cada uno pues. ¿Hay un monto máximo para entregar a cada uno de estos interesados dependiendo del proyecto? Dependiendo del proyecto, exacto. Por ejemplo, si es un cineasta, un documentólogo que quiere hacer pues una película, un documental de qué sé yo, 45 minutos y tiene un presupuesto estimado de, vamos, $300.000. ¿Cómo miden ustedes si efectivamente cumple con los requisitos? Primero, hay un monto específico en cada línea, ¿no? Un máximo. Tope. Por ejemplo, $120.000. Y depende de la aplicación. Esto es revisado por, son 4 etapas, ¿no? Hay la postulación, la etapa de verificación, en donde nuestros técnicos hacen una especie de checklist, en donde si todo está comprobado y bien aplicado. Y luego pasa a la etapa de los jurados, en donde ellos verifican que esta información esté acorde al proyecto que están ellos presentando, ¿no? Y que los montos, por ende, también estén acorde a ello. ¿Qué montos son los límites de acuerdo a cada categoría, a cada línea, para tener una idea? Es diferente. En unos hay hasta máximo $60.000, en otros $40.000, otros $120.000, depende de la línea. Por ejemplo, la más baja de $60.000, ¿cuál es esa categoría? ¿La más baja en qué categoría? Por ejemplo, $60.000, ¿qué categoría? ¿Escritura, narrativa?
Es diferente. Muy variada, es abierta. Es muy variable, exacto. Okay. Decíaste porque de pronto hay, no sé, un literato joven o novel que quiere aspirar a publicar un libro, un ejemplo, ¿no? Y su libro cuesta, no sé, él tiene una expectativa de un tiraje de 1000, digamos, y eso le cuesta $80.000, por poner un ejemplo, ¿no? Sí. La idea es, él podría aspirar a esa categoría. Porque imagino que habrá proyectos muy pequeños que no sobrepasen de los $50.000. Sí, también se evalúan esos proyectos. Sí, todo depende de la naturaleza de cada proyecto y de la línea que estemos en este momento presentando. ¿Qué tiempo demora el proceso de postulación, evaluación, etcétera, etcétera? Alrededor de 3 meses. Más o menos en marzo ya deberíamos tener a los ganadores y podríamos publicarlos. Hasta el 21 de enero se pueden aceptar los proyectos. Se puede postular, exacto. Ya, necesariamente tienen que ser por convocatoriascreatividad.gov.es, sí. No pueden ir físicamente al instituto, ¿no? Digo, porque sí hay gente que a veces tiene dificultades con la tecnología y prefiere físicamente entregar todavía hay digamos, esa idiosincrasia, esa cultura de entregar en físico, ¿no? Sí, esto es lo que también queremos un poco pasar, ¿no? Y trabajar en que todo se digitalice, se haga un poco más dinámico y también para llegar a otras personas, otros artistas, gestores culturales fuera de Quito. La idea es eso, democratizar el acceso pero estamos hablando de favorecer más a aquellas pequeñas ciudades o provincias donde efectivamente la ayuda gubernamental no llega, porque claro, en Quito y Guayaquil, efectivamente, como usted dice, es donde más se concentran, primero los gestores culturales y segundo también el acceso a recursos, a crédito. ¿Hay alguna ciudad o provincia particular que ustedes consideren que podría, por ejemplo, darles un tratamiento preferencial? Por ejemplo, Loja, donde hace poco se realizó el Festival de Artes. No tenemos una preferencia. La preferencia es salir de Quito. Ese es uno de nuestros objetivos principales, entonces sí se consideran como prioritarios los proyectos que vienen de otras provincias. En estos muy pocos días que tienen desde noviembre hasta ahora, desde el 30 de noviembre a la fecha, prácticamente 20 días, ¿tienen ya algunos postulantes? Ya ¿En tenemos. qué categorías? ¿De qué? En todas, en escénicas, en literatura también. Ya tenemos muchas personas también preguntan. En cada línea dentro de la página web ahí están las líneas. Sí, me dice la producción que tenemos ahí un cuadrito que lo vamos a compartir. Si los televidentes pueden ver, pues allí está más o menos el proceso, digamos, cómo hay que hacer. Son 16 líneas de fomento, 128 proyectos beneficiados. El monto es de 2.447.000. Este monto de 2.447.000 es ¿fondos propios del IFSI o pertenecen al Ministerio de Cultura y Patrimonio? Pertenecen al fondo y el fondo es gestionado, o sea, quien tiene el fondo es el BEDE. Y es gestionado por nosotros. Sería importante que me ayude a comentar estas líneas, ¿no? que tenemos al final de la pantalla para que quienes nos estén escuchando y estén interesados pues sepan en qué categorías pueden participar o acceder. Tenemos artes visuales, no sé si se puede dar clic para entrar. Es el PowerPoint, ¿no? Sí. Entonces tenemos artes visuales, que es todas las áreas de cinematográficas. En esta convocatoria nos hemos... No se puede. En estas convocatorias hemos querido especificarnos un poco más en cuestiones de ficción, documental, artes vivas, que tiene que ver con las artes escénicas, o sea, el teatro barrio, danza. No, esta es otra línea. Esa es otra línea que justo acabamos de cerrar ya. Muy exitosamente. Artes literarias, por Artes ejemplo. literarias. El ejemplo que ponía del escritor. Exacto. Ahí aplicar. Está, en artes literarias. Artes musicales, también todo lo que tiene que ver con música, grabación de EPs, etcétera. Artes visuales. ¿Cuál es la diferencia entre artes audiovisuales y artes visuales? Artes visuales tiene que ver más con artes plásticas. Pintores, escultores. ¿Y líneas transversales? Tenemos 2 líneas transversales que están abiertas durante todo el año. Una de estas líneas es bastante importante porque tiene que ver con circulación, que es, por ejemplo, si usted ganó un proyecto en París,
en donde le están invitando a que muestre sus obras plásticas. Okay. Entonces usted puede aplicar con esta línea transversal de circulación, de movilidad, para nosotros poder darle este monto que necesite para poder exponer sus proyectos y sus pinturas en París, por ejemplo. Y muy interesante. Bueno, ya lo conocen quienes estén pues interesados, pueden aplicar. A propósito de esto del Teatro del Barrio, que fue uno de los proyectos emblemáticos que el presidente lo anunció en campaña, pues la ministra lo lanzó conjuntamente con el presidente. ¿Cómo ha ido? ¿Cuántos barrios se han interesado y qué tal ha sido la acogida de la gente? Y además, ¿cuánto han podido invertir? Hemos tenido una muy buena acogida y puedo mencionar que orgullosamente se ha gestionado de manera muy exitosa desde el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Hemos cerrado apenas hace unos días, ya se acabó el fondo, tuvimos alrededor de $2 millones y con prácticamente se acabó en un 97%. Y de las provincias que más han ganado es Manabí. ¿Cuántos proyectos hay en Manabí? 10 proyectos. ¿En qué ciudades se recuerda? Tenemos, a ver, en Manta, Portoviejo, no recuerdo bien las otras ciudades, pero son 10 proyectos que han sido ganadores y unos muy lindos proyectos. Pues enhorabuena, Lorena. Muchas gracias. Gracias también. Lorena Rabalino es directora del Instituto de Fomento de la Creatividad e Innovación. 7:28, vamos a la pausa. Al regresar hablaremos sobre la evaluación que hace la Asamblea de su gestión parlamentaria. Esto es el Telediario, volvemos. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter.